Si tienes un proyecto ahorita de vida, si estás en una relación nueva, si estás empezando un nuevo trabajo, si tienes una idea en la cabeza, continúa. Hola, soy Darío Ramírez y esto es una reflexión millennial. Es un espacio para compartirles un poco de mis experiencias, de lo que he vivido, simplemente porque necesito un espacio para hablar y al mismo tiempo tal vez pueda servir herramientas para quienes estemos pasando por situaciones similares. Este es mi tercer intento de hacer contenido digital y justamente quiero hablar un poquito del tema de la constancia. A lo largo de, digamos, estos 38 años, siempre desde muy pequeño, me ha gustado muchísimo hablar. O sea, eso era como un tema constante en mi vida. Desde muy chiquitico me gustaba mucho hablar. Este, Hablaba en la escuela, me regañaban por hablar muchísimo en la escuela. Me citaban a mi mamá por hablar muchísimo en la escuela. Y eso ha sido, pues, digamos, como un llamado que he tenido de necesito comunicar lo que estoy diciendo todo el tiempo. Y hasta, digamos, hace unos años atrás fue que entendí que esto era al final un talento. O sea, el poder hablar, el poder conversar, el poder compartir lo que estoy sintiendo y llevarlo a palabras se ha vuelto un talento del cual he hecho una carrera profesional. Y siempre he querido crear como un producto propio. He trabajado a lo largo de mi vida con empresas públicas, privadas, con ONGs, ayudándoles a dar comunicación, a crear ideas en discursos coherentes que atraigan a las personas. Entonces siempre he querido crear como mi propio producto. Tuve una etapa de mi vida en la que fui político en Venezuela, me fue, digamos, entre comillas, bastante bien en el sentido de que sí lograba transmitir a través de las palabras las ideas que tenía de poder construir mejores espacios, de poder entusiasmar a las personas a alcanzar nuevos logros. Pero, bueno, luego me tocó salir, eso lo veremos en otro capítulo muy pronto porque, bueno, ya estoy por cumplir 10 años de aquella vez que gané como concejal. Pero siempre he querido crear un espacio propio y realmente me ha costado muchísimo ser constante en esto. Y yo creo que tiene que ver mucho con el permitirme entender que estoy en otra etapa de la vida y que ahora tengo otros... muy probablemente mis perros se metan mucho en los capítulos. Entender que estoy en otra etapa de la vida y que justamente lo que estoy tratando de llevar adelante es conseguir cuál es ese nuevo proyecto al que quiero llegar. Y yo creo que muchos de los que hemos migrado pasamos por esto, porque éramos una persona en el país de donde venimos y nos vemos obligados a ser otra persona al país al que llegamos. Y muchas veces eso nos enfrenta a sentir si nos estamos traicionando a nosotros mismos y eso empieza a volverse en pequeñas trampas que sabotean la constancia. La constancia al final es hacer algo continuamente, religiosamente, por llamarlo de alguna manera, a pesar de nuestro estado de ánimo en ese momento. Yo creo que un ejemplo claro de constancia es hacer ejercicio. Nosotros hacemos ejercicios y sabemos que la mejor manera de ejercitarnos es tener una rutina de ejercicios y hacerlo de repente 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, en las mañanas, en la noche, dependiendo de cuál es la dinámica que mejor nos funcione. Y eso es lo que entonces llamamos la constancia. Muchas personas nacen sin un talento muy claro y lo desarrollan a través de la constancia. De la misma manera que hay personas que nacen con un gran talento y al no ser constantes en practicarlo, pues no lo desarrollan mucho. Es por eso que nosotros vemos hoy en día que en espacios como los deportes, como la ciencia, como la política, como las artes, como cualquier espacio que queramos ver, los que logran la élite de esos espacios, es decir, los que logran llegar a ocupar los primeros lugares de esos espacios, son pocos, porque al final requiere muchísima constancia. Evidentemente hay casos de personas que ponen allí a dedo o porque son hijos de tal y todo esto que ya conocemos, pero también hay muchos casos de donde la constancia juega un papel crucial. Y yo creo que la principal obstáculo que nosotros ponemos a la constancia es creer que tenemos que tener unas condiciones ideales para poder ser constantes. Y la constancia justamente es poder adaptarse a cualquier situación que tengamos. Por ejemplo, yo soy papá, trabajo, soy consultor en temas de comunicación y tengo un par de clientes. Aparte de eso, pues soy esposo.
soy hijo, o sea, tengo muchísimas obligaciones y a veces pienso que para poder hacer esto que estoy haciendo ahorita, tengo que tener unas condiciones perfectas, es decir, no tengo que tener el tiempo perfecto, tengo que tener la luz perfecta, tengo que tener la cámara perfecta, porque además eso me sucede mucho, y he ido postergando hacer estos intentos. Les voy a hablar de dos, como les decía al principio. Este es mi tercer intento de hacer contenido digital. Mi primer intento fue un canal, que es este por donde están viendo todo este contenido, pero los primeros videos que eran de reviews de películas. Yo soy cinéfilo, me encanta ir al cine, me encanta ver películas, y me encanta analizar las películas. Estudié audiovisuales y hice, creo que fueron como unos 10, 12 videos y eran buenos, me divertía bastante. De hecho, el de Coco tuvo más de 60.000 vistas porque se viralizó, porque dije que Coco, en una parte dije que Coco trataba sobre la cultura mexicana, pero también podía ser cercana a la cultura latinoamericana, y me cayeron encima no sé cuántos miles de mexicanos a insultarme porque decían que Coco era exclusivamente mexicana. Pero bueno, el video se viralizó, al final eso funciona en comunicación. Y me aburrí de hacerlo porque decía que ya no estaba disfrutando las películas porque tenía que anotar, porque tenía no sé qué. Y no fui constante en este intento. El segundo intento fue un podcast que se llama Pequeña Conversación. No hablo de él en pasado porque siento que es un proyecto que todavía puedo retomar. Hice 40 capítulos con más de 12 niños y niñas que participaban en el podcast. Realmente nos iba bastante bien, en el sentido de que salíamos en un canal de televisión nacional. Los niños disfrutaban un montón, pero realmente se volvió súper desgastante para mí y para Mari producir este podcast, porque estábamos empezando a ser papás. Nuestra experiencia de ser papás, que se las contaré también en otro capítulo. Estábamos empezando a ser papás, y entre ser papás, adaptarnos con una niña entrando a la adolescencia, con un niño de 2-3 años, más todos los sábados encargarnos de 6-7 niños en la casa, se volvió súper desgastante. Y me acuerdo el capítulo que grabamos de Encanto, de la película de Encanto, que a mí se me metió en la cabeza este espíritu perfeccionista de que yo quería grabar un musical de Encanto, No se habla de Bruno, y fue súper difícil, y ahí Mari y yo tuvimos incluso una discusión. Yo le dije, hey, ¿sabes qué? Paremos esto hasta que esto sea llevadero, y paramos. La constancia necesita adaptación. Cuando tú empiezas a realizar una actividad, sea cual sea, tienes que saber que no todo el tiempo vas a tener el mismo contexto en esa actividad. Si tú vas a hacer ejercicios, si tú vas a hacer una dieta, si tú vas a empezar a escribir, tú necesitas saber que no todo el tiempo vas a tener las mismas condiciones. Cuando uno empieza a escribir, uno busca tener referencias, tener el tiempo, sentarse, que la luz me dé bien, haber comido, tener un vasito de agua acá. O sea, empiezas a buscar todas esas excusas hasta que finalmente empiezas a escribir. Igual con la dieta, ¿no? Es como que, bueno, pero déjame pensar que no tengo un cumpleaños cerca, o déjame pensar aquello, o déjame comprar justamente los ingredientes de esta receta que vi que es súper compleja pero que es muy buena. O por ejemplo, para hacer ejercicios, déjame comprarme la ropa que me ajusta, los zapatos que son. Y entonces, bueno, eso a veces lo logramos y arrancamos, pero no todos los días lo vas a lograr. Va a haber un día en que los zapatos se te ensuciaron y no los vas a poder usar. Va a haber un día en que no te da tiempo de ir al supermercado para poder comprar los ingredientes. Y va a haber un día en que todo este contexto que tuviste para escribir no va a estar, y la creatividad tampoco va a estar. Y ahí es donde entra en juego la constancia. La constancia es aquello que te dice, hazlo sin importar el contexto. Yo muchas veces en la escritura me pasa que no siento inspiración. Y una vez escuché una frase de la escritora de Comer, Rezar y Amar, que ella hablaba justamente de que la inspiración es como un tren que pasa, y este tren que pasa te tiene que encontrar escribiendo. Que ella le pasaba que una vez estaba como en un campo y estaba metida en el campo y sintió que venía el tren de la inspiración, y ella no tenía ni siquiera un papel o un lápiz cerca, y tuvo que salir corriendo de donde estaba, que era lejos de la casa donde ella estaba. Correr para poder conseguir un papel y ver cómo podía recuperar parte de esa inspiración. La constancia te asegura que estos momentos de iluminación te van a conseguir en el contexto indicado. Cuando uno hace ejercicios,
Entender que no todos los días de repente vas a tener ganas de pararte a hacerlo si lo quieres hacer en la mañana, o que no todas las noches vas a tener la energía para poder volver a hacer ejercicio. Y es justamente allí donde tenemos que volver a insistir. En mis anteriores proyectos yo tenía que entender tal vez en el proyecto de los reviews de películas que tenía que empezar a ver las películas desde otra perspectiva y empezar a analizarlas desde la perspectiva. Y si me hubiese mantenido constante desde hace ya, eso creo que fue más de 6 años que yo empecé a hacer eso, ahorita probablemente sería un influencer en temas de películas porque hubiese sido constante. Los influencers que conocemos hoy, y sobre todo los jóvenes, mi hija que quiere ser, a veces quiere ser youtuber, y muchos de los jóvenes niños adolescentes que quieren entrar en este mundo digital, todos los exitosos son constantes porque tienen que sacar contenido constantemente. Y no todo el contenido que sacan es bueno, no todo el contenido que sacan se hace viral, no todo el contenido que sacan da risa, no todo el contenido que sacan es perfecto en las condiciones en las que los graban, pero no dejan de hacerlo. Yo veo mucho Escuela de Nada, a quienes les mando un saludo si algún día llegan a ver esto. Yo veo mucho Escuela de Nada, tanto de Leo como de Nacho tengo amigos muy cercanos, y admiro mucho la constancia que ellos han tenido desde el principio, y ellos han sido muy honestos en que no todo el tiempo han tenido la energía para poder hacerlo. Y quienes escuchamos Escuela de Nada sabemos que no todos los capítulos son maravillosos, pero hoy en día son súper exitosos porque han sido constantes en lo que están haciendo. Y eso los ha llevado a tener muchísimo éxito. Y la historia está llena de ejemplos de constancia. Gabriel García Márquez, y esto no sé si lo conocen, pero Gabriel García Márquez estaba en la ruina antes de que 100 años de soledad se lograra. Pero no paró. Y cuando digo no paró es que no había comida, él era el hombre de la casa, por llamarlo de alguna manera, en esa época y en ese momento. Su esposa empeñó todo lo que tenían para poder pagar el envío de su libro a la editorial. Y bueno, Gabriel García Márquez tuvo que escribió 100 años de soledad, y él cuenta que pues empeñaron lo último que les quedaba para poder enviar el libro, y cuando llegaron al lugar donde se enviaban los libros, porque bueno, evidentemente no era como antes, al lugar de envíos de paquetes, el peso de las hojas era muy caro para el dinero que ellos tenían, y él tuvo que enviar nada más la mitad para poder que la editorial leyera esta primera parte del libro y se interesara. Y hay muchísimos ejemplos de cómo la constancia. J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, estaba divorciada en ese momento, sola, muy deprimida, y bajo ese estado escribió. Y empezó a escribir Harry Potter con la intención de darle a su hija una historia donde poder refugiarse en medio de todo lo que estaban viviendo. Y los Dementors son parte de la depresión, una manera de manifestar la depresión de parte de J.K. Rowling, pero nada de esto evitó que ellos lograran el éxito, justamente porque había constancia. Entonces, ¿por qué decidí hablar de la constancia en este primer episodio de esta reflexión millennial? Porque esto para mí es un ejemplo de ser constante. No sé cuántas personas van a estar escuchando esto. Este capítulo lo estoy haciendo básicamente para mí, pero también quiero que poco a poco esto sea una herramienta, un espacio tal vez donde alguien pueda conseguir la palabra que está necesitando, que está buscando. El enemigo de la constancia es el fracaso, pero al mismo tiempo es el potenciador de la constancia, porque ante el fracaso, si uno es constante, el fracaso solamente se vuelve una etapa del camino. Todos los grandes logros están pavimentados por fracasos anteriores. Necesitamos vivir los fracasos, aprender de ellos y poder avanzar en cualquier aspecto de la vida, desde proyectos hasta en el amor. Para yo poder tener la relación que tengo hoy, tuve que pasar por muchas malas relaciones y ser constante. Me acuerdo claramente cuando conocí a Mari, yo no quería tener relación amorosa prácticamente con nadie. Sentía que para mí ese era un camino fracasado y que mi camino era ser soltero y crecer y envejecer en soltería. Y terminé siendo constante y creyendo de nuevo en el amor. Y teniendo un matrimonio hay que ser constante, porque el amor no es el mismo amor todo el camino, y la convivencia. Y cuando tenemos hijos nos transformamos en otras personas y tenemos que enamorarnos de esa nueva persona. Eso también es ser constante. Si tienes un proyecto ahorita de vida, si estás en una relación nueva, si estás empezando un nuevo trabajo, si tienes una idea en la cabeza, continúa. Para poder hacer este capítulo tuve que pasar por 20.000 problemas, desde que la cámara, la batería que estaba no tenía suficiente batería, entonces menos mal tenía otra batería, se me llenó la tarjeta de memoria en mitad de la grabación, tuve que parar, descargar,
La constancia es ese espíritu que nos va impulsando a poder llegar al lugar donde queremos llegar. Espero que esto sirva para aquella persona que necesita escucharlo. Espero que me sigan escuchando. Y para finalizar, lo último que quería comentarles, pues, con el tema de la constancia, es que siendo constante y tratando de continuar mi carrera de escritor, en poquitos días voy a lanzar un nuevo libro que está dirigido a todos los venezolanos que estamos fuera de nuestro país y sobre todo a quienes somos papás y para aquellos que estamos criando a pequeños, tal vez chilenitos, colombianitos, mexicanitos, panameñitos, gringuitos, españolitos, o sea, todos los que estamos creando y criando a pequeños niños fuera, pero que tienen un corazón venezolano. Es un libro que va orientado a esos miles, cientos de miles de niños que están fuera de Venezuela, pero que siguen desayunando arepa por lo menos unos 3 o 4 días a la semana. Y es justamente para esta época de Navidad. Se llama Mamá, que es una hallaca. Y ya pues en poquitos días les voy a estar comentando un poquito más de esto para que lo puedan adquirir a través de Amazon alrededor de todo el mundo. Y es un ejemplo de constancia porque estuve bastante cerca de no sacarlo, pero me fijé la meta, fui constante, con contexto, sin contexto, con cosas que me gustaban y con cosas que no, para poder sacar adelante esta primera edición de Mamá, que es una yaca. Digo esta primera edición porque espero que tengan muchas y espero que les guste muchísimo. Gracias por escucharme. La persona que ha decidido empezar a podar en este momento, pues le da final al capítulo. Los espero. Tomen agua.